Saludamos a toda la familia de la fe en Cristo y a aquellos que se acercan con la buena voluntad de meditar y reflexionar junto a nosotros los misterios de la gracia de Dios. Hoy es el sexto domingo después de Pentecostés, domingo 12 de julio del 2020. Es un imperativo cristiano que sigamos orando y suplicando cada día por una manifestación de la gracia divina que traiga una bendición de sanidad integral para nuestros cuerpos y almas. Y que esta bendición se extienda sobre nuestro mundo que agoniza y se debate en una constante situación de crisis, especialmente en la lucha sin cuartel que se está llevando a cabo mundialmente para hacerle frente a esta pandemia del llamado coronavirus 19. Cada ser humano, así como cada comunidad, pueblo y nación, tiene un deber que cumplir, una responsabilidad ineludible y una gran respuesta que ofrecer ante este dilema existencial. Esforzarse, luchar y mantener la vida en su fuerza y plenitud, o simplemente caer rendido ante las amenazas de destrucción que nos rodean con sus estructuras de pecado y muerte. Nosotros, como cristianos y cristianas, optamos por la vida abundante y significativa que nos ofrece Cristo y su Evangelio. Les invito a meditar en la lectura del Salterio para el día de hoy. Leemos en el Salmo 119 los versículos del 105 al 112. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Sal a sembrar, sembrador de paz, sigue las huellas del buen Jesús. Muy ricos triunfos tendrás y fiel, sigues la senda de paz y luz. Ve, 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 sembrador, ve, ve, siembra la paz. Hablado quiera del Señor y de su santa paz. No desperdicies el tiempo, ve, siembra palabras de vida y paz, semilla eterna que dé su mies, rica semilla que no es fugaz. Ve, 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 sembrador, ve, ve, siembra la paz. Hablado quiera del Señor y de su santa faz. Dios lo ha mandado sal a sembrar nuevas de vida, de amor y paz.
Tal vez te cueste dolores mil, mas en los cielos tendrás olas. Voy, 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 sembrador, voy, voy, siembro la paz, hablando siempre del Señor y de su santa paz. La lectura del Evangelio de hoy la encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 13. Dos porciones de este mismo capítulo. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una buena parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. El versículo 18 de este mismo capítulo continúa. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oyó la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Esta es la palabra del Señor, alabado sea su nombre por siempre. El diccionario de la lengua española en su edición tricentenario define el término esparcir como un verbo transitivo cuyo significado es, en sus dos primeras acepciones, 1. Extender lo que está junto o amontonado, y 2. Divulgar, publicar, extender una noticia.
En la porción de la lectura del Evangelio para este día nos encontramos con un relato muy hermoso y significativo que comúnmente conocemos como la parábola del sembrador. Los autores, redactores finales de los tres evangelios que llamamos los sinópticos, Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, han recogido esta parábola de las enseñanzas de la tradición oral de la Iglesia y nos ofrecen su propia versión como una de las enseñanzas fundamentales de Jesús el Maestro. En la versión y traducción de la Biblia, conocida como el Libro del Pueblo de Dios, Biblia del Peregrino, que es un excelente trabajo realizado bajo la dirección del profesor Luis Alonso Schockel, se hace un comentario al texto del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Vamos hoy a citar una nota al pie de la página que comenta precisamente el pasaje que acabamos de escuchar. Cito: a través de las parábolas que aparecen en el Nuevo Testamento, podemos acercarnos a lo que Jesús sentía y pensaba sobre el reinado de Dios que venía a anunciar, y a la experiencia propia de Jesús sobre el modo de actuar de Dios, su Padre. El tema de las parábolas es el reinado de Dios, no como teoría, sino como proclamación que exige una respuesta para ser comprendida. Quien lo acepta, comprende. Quien no quiere aceptar, se niega a comprender. La parábola del sembrador es justamente la dramatización de esta diferente actitud ante el mensaje del reinado de Dios. Aquellos hombres y mujeres que se reunieron en torno a Jesús representan a los que, aceptando la palabra, van comprendiendo y entrando en el misterio del reinado de Dios. Eran en su mayoría trabajadores pobres, hartos de bregar con una tierra ingrata, rocosa, poco fértil, como era el suelo de Palestina. Las dificultades del crecimiento de la semilla que va arrojando el sembrador eran bien sabidas, porque aquellos oyentes acostumbrados a recoger una pobre cosecha de apenas un 10% y de la que debían dar la mayor parte a los amos de la tierra que vivían en las ciudades. El énfasis de la parábola, sin embargo, no está en las dificultades, sino en lo espectacular de la cosecha. El 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Una cosecha superabundante, inimaginable. Eso sí que era una buena noticia, pero solo para los que tienen los oídos bien abiertos. Como dice el texto que hemos leído, el que tenga oídos, que escuche. La interpretación de la parábola que se ofrece en el mismo texto de Mateo nos levanta una sospecha de que él está respondiendo a las necesidades de las primeras comunidades cristianas a las que está dirigida su versión del Evangelio. Aquellos hombres
hermanos, hermanas, están cumpliendo su misión en un ambiente hostil de rechazo y persecución. El profesor Schockel anota, y citamos, necesitan una palabra de aliento ante el lógico cansancio y la frustración de predicar a oídos sordos. Pues sobre todo necesitan comprender que la causa del reinado de Dios no es un paseo triunfal, sino que lleva siempre consigo el sufrimiento y la tribulación. Y termina su nota explicativa o aclaratoria señalando, volvemos a citar, el misterio mayor y más difícil de comprender del reinado de Dios es el sufrimiento, la muerte y resurrección de su primer testigo y mensajero, Jesús. La instauración del reinado de Dios en el interior de la persona y en las estructuras de la sociedad es siempre un camino doloroso, lleno de fracasos. Solo a la luz de la Pascua sabemos que el fracaso y la muerte no serán la última palabra de la historia. Amén. Les dejamos con esta bendición y despedida tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén.